Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados. Gracias por estar participando tanto en Facebook como en YouTube. Pues esta participación que tenemos nos ayuda a que el video y los videos se hagan visibles y podamos ser de bendición. Ya está con nosotros el pastor Carlos Olivares de allá en Guadalajara. Pastor Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Gracias a Dios. Qué A sus bueno. órdenes. Pues me da gusto pues que podamos verte por acá y también gracias por atender a la invitación. Hace unas semanas estuvimos por allá en Guadalajara, en Casa de Oración, en Congreso de Alabanza, que estuvo muy bueno, fue de mucha bendición. Y Sí, en sí, los sí. tiempos que teníamos para comer durante el Congreso, íbamos a un salón en donde convivíamos con otros pastores, entre ellos el pastor Carlos, su esposa Berta, y estuvimos platicando con ellos y bueno, estuvimos a bien invitarlos y ellos tuvieron a bien aceptar la Muchas invitación. gracias. Tu esposa Berta va a estar también compartiendo la próxima semana, voy anticipando para que se preparen, pero muchas Sí. gracias, pastor, por aceptar esta invitación. No, a sus órdenes. Al contrario, pastor, muchas gracias por la confianza que nos das en esa cuestión de invitarnos, ¿verdad? En lo que más podamos apoyarles en cuestión del ministerio, pues estamos a sus órdenes. Gracias, pastor. Gracias. Pues estamos en este servicio online, así es como le llamamos, que te platicaba fuera de cámara, te platicaba que es nuestra reunión de oración semanal, en la cual, para gloria de Dios, tenemos una asistencia muy buena. Principalmente esto lo hacemos para nuestra iglesia, pero y todos los de la iglesia se conectan casi, y además de que otros que tienen esta oportunidad de unirse, ¿por qué no? Si están estos medios, podemos abrirlo a otros y otros también pues son edificados y son bendecidos. Así que bueno, pues saludamos de nuevo a los que nos están viendo desde cualquier parte. Y bueno, pues el día de hoy, pastor, vamos a estar platicando acerca de el servicio a Dios, o bueno, tú vas a estar compartiéndonos acerca de el servicio a Dios en un punto muy importante que tiene que ver con la sujeción. Y por ahí me gustaría iniciar esta plática previa que tengo con todos los predicadores, pastores que nos comparten cada miércoles. Y desde ahí me gustaría partir, pastor, ¿cómo iniciaste tú en el camino del Señor que te llevó después a empezar a servir a Dios? ¿Cómo fue eso? Si pudieras platicarlo en unos pocos minutos. Sí, bueno, gracias a Dios, mi esposa y yo en diferente ocasión, pero casi a la par, conocimos al Señor a muy temprana edad. Aproximadamente yo tenía como 15 años. De eso ya fueron algunos años atrás, unos 15 años, ¿verdad? Más o menos, y desde entonces fue inmediato el llamado que yo recibí de parte de Dios para prepararme. Fue muy directo Dios al decirme que él, pues que yo me preparara, que él quería que yo le sirviera. Desde entonces, pues yo tomé esa línea. Yo no sabía en qué, ¿verdad? Pero sí sabía que Dios pues quería y tenía algo para mi vida. Y de ahí comenzó pues la trayectoria en cuanto a la dedicación en la palabra, ¿verdad? Cuando recién que me convertí, pues yo, ahora sí como dicen, me comí la escritura, la Biblia, la leí, no sé cuántas veces fue que la leí, y ahí fue como comenzó Dios a dar esa pauta en la mente, en el corazón del llamado, ¿verdad? Y yo comencé a visualizarme en el espíritu, empecé a ver, ay Señor, pues yo quisiera esto, yo deseo esto, y el Señor me dijo, pues sí, pero tienes que pasar por muchas, escalafones, por muchos peldaños para antes de, y fue como comenzó todo, en la trayectoria en el servicio, desde casi desde que yo me convertí, el Señor comenzamos a tratar de servir en la congregación donde conocimos del Señor. Y ahí limpiando, aseando, acomodando la silla, llegábamos antes, una hora antes que la gente y acomodábamos y pues no, el pastor tampoco se dio cuenta, ¿verdad? De lo que nosotros hacíamos, éramos dos amigos y su servidor, y llegábamos, acomodábamos, limpiábamos y etcétera, etcétera, y pues fue algo que hicimos para Dios. Y Claro. ahí fue donde comenzó Dios a moldear y a moldear, pues cargándome hacia el servicio, ¿ah? Entonces te convertiste e inmediatamente iniciaste a servir en la iglesia.
Pues que en eso, en esas cosas en donde nadie quiere hacerlo, la verdad, no es como Sí, que nazca ni te tienen que ungir ni derramar aceite para que acomode la silla, sino que simplemente es actuar en ese sentir de Cristo, ¿no? De servir a los demás. Y paralelamente también ingresas al Instituto Bíblico, ¿cierto? De ahí de la iglesia comienzas a sí, prepararte para tareas que requieren más conocimiento bíblico, ¿no? sí, exactamente. Pues fue muy pronto. Yo comencé en Instituto Bíblico a los, ¿qué serían? Como a los 18 años, Wow. 18 años, pues tenía como 2 años de haber conocido al Señor, un poquito menos, nos fuimos a estudiar, a prepararnos al Instituto Bíblico. Y en el Instituto Bíblico no era, en ese donde estuvimos estudiando, era muy peculiar porque no es como los institutos bíblicos que hoy conocemos, era interno. Había una sección de hombres y una sección de varones, de mujeres acá, y había encargados del área de mujeres, encargadas y encargados del área de varones. Y desde entonces, pues sí, a estudiar, y pues una preparación muy intensa. Fue una preparación en la que pues nos tocaba asistir y estar ahí viviendo con 7 varones más en la habitación, 6 literas, 3 literas, 4 literas, y bueno, ahí conocimos de todo, ¿verdad? Quién se bañaba, quién no se bañaba, de todo, ahí conocimos, y haz de cuenta que todo lo que fue moviendo Dios en nuestra vida fue como una preparación previa para el servicio a Dios, ¿verdad? Y pues gracias a Dios nos dio la oportunidad desde muy jóvenes de conocer del Señor y de ir a prepararnos, ¿verdad? Que esto es algo muy fundamental, muy fundamental. Aquel que anhela obispado, dice la Biblia, pues buena obra desea, pero no solamente que tienes que quedarte con el deseo, sino que es una preparación, ¿verdad? Claro, claro. Pues lo Sí, vemos, ¿no? En los hombres de Dios, lo vemos en Pablo, cómo estuvo un tiempo apartadito antes de iniciar, estuvo apartadito siendo capacitado. Vemos, sí, lo vemos en el mismo Timoteo, en Tito, cómo fueron formados también por el apóstol Pablo, directamente viendo su testimonio. Hoy en día hay esa modalidad, pero hay también otras plataformas. Y Pastor, cuéntame entonces, después del Instituto Bíblico, ¿cuánto tiempo pasó para que iniciara Casa de Oración y tú iniciaras, pues obviamente participando ahí en Casa de Oración en muchas cosas, entre ellas en la música, porque algunos que te conocen, te han visto predicando en Casa de Oración México, no saben, o no sabían algunos quizás que le metes también ahí a la percusión, a la batería y todo esto. A ver, cuéntanos un sí. poquito cómo fue esa transición de estar en el Instituto Bíblico para llegar al inicio, a la fundación de Casa de Oración junto con tu hermano, el pastor Chuy Olivares. Con gusto. Mira, cuando tenía aproximadamente 20 años, yo fue cuando salí un poquito, cumplí yo los 20 años y nos casamos, mi esposa y yo. Yo tuve que esperarla un año para que ella terminara el instituto bíblico. Yo entré un año antes que ella. Cuando ella terminó, se graduó, salimos del instituto bíblico, pues directamente a servir. En este caso fue a Casa de Oración. Casa de Oración en ese tiempo tenía aproximadamente entre 3 meses y medio de haber sido fundada por mi hermano Chuy. Y así fue como nosotros llegamos a Casa de Oración. Casa de Oración estaba bebito, ¿verdad? El grupo, la congregación, y comenzamos a servir ahí. Pues prácticamente estamos desde los inicios, ¿no? Desde los inicios. Y bueno, así fue como comenzamos a servir ahí en Casa de Oración. Y sí, efectivamente, desde antes de entrar nosotros, de llegar a Casa de Oración, pues Dios nos movió en cuestión de la música, de la alabanza. Bueno, yo tengo un testimonio muy peculiar en relación a la música, como dices tú. Adelante con él, Yo soy, adelante. soy lírico, ¿verdad? Sé tocar algunos instrumentos, gracias a Dios y pues, por su gracia, pero soy lírico, no sé nada de cuestiones de pentagramas y eso, sé un poquito ahí, algo, pero pues yo ahí puedo darle toda la gloria y el honor a Dios porque sé que Él fue el que me fue moviendo, me fue enseñando, ¿no? Así brevemente quisiera compartir un testimonio que casi no lo comparto, ¿eh?
cuando comencé yo lo que son las percusiones, desde antes de yo conocer al Señor, a mí me gustó mucho la batería. Siempre yo decía, ay, un día voy a tocar, un día voy a tocar. Pero ese día pues se llegó, estando nosotros en el Instituto Bíblico, yo comencé a tocar los bongos, ¿verdad? Los dos tamborcitos, y empecé ahí, pues yo le daba, pero pues a mi parecer, a mi punto, porque nadie me dijo tócale así, ni nada. Entonces, pues fue poco a poco tocando y yo ponía mi peine en ese tiempo, el que yo usaba, lo incrustaba entre una silla y le ponía uno de esos triangulitos. Entonces yo tocaba y pin, le da, y pin, y pues tanto fue así que el pastor una vez estaba atrás de mí, yo no me había dado cuenta que estaba ahí, y me dice, oye, Carlos, ven, al final de la reunión, me dice, quiero platicar contigo. Me dice, ya veo que tocas ahí los bongos, ¿verdad? Le digo, sí, pastor. Y dice, ¿y se te hace poco, no? Digo, pues la verdad sí. Y si no te gustaría tocar la batería, dije, pues sí, claro que me gustaría. Ah, sí, así quedó. Un día me dice, me llama a su oficina, hermano Carlos Olivares, favor de pasar a la oficina del pastor, y ahí voy. Y bueno, pues asustado, porque el que le llamaban a la oficina del pastor era porque, Uy. ¿verdad? La disciplina segura. Entonces luego los estudiantes, compañeros, ¿qué hiciste? No, nada, pues yo nada. Entonces me dice el pastor, oye Carlos, fíjate que en mi camioneta, dice, aquí están las llaves, en mi camioneta, en la parte trasera, hay una caja. Hay unas cajas, bájalas y ponlas, sácalo, lo que tiene allá adentro, ármalo y ponlo en la esquina que estaba allá. Y resulta que en el local de la iglesia donde estábamos nosotros, yo siempre decía, Señor, ay, a mí me gustaría en esa esquina tocar la batería, ¿verdad? Y a mí me ¿Y gustaría, no había batería en la iglesia o sí? no había, no había. Entonces, pues cuando yo voy y destapo, mi sorpresa fue que era una batería. Entonces yo dije, pues bueno, pero no hay baterista en la iglesia. Yo dije, bueno, pues como que llegó un poquito de desánimo a mi vida, decir, bueno, pues alguien la va a tocar, porque yo sabía que yo no sabía tocar la batería. Entonces, pues resulta que el día de reunión, el pastor me dice, pues ahí vete a ensayar con los del grupo. Y ahí yo llegué y me recibe el director de alabanza, que en ese tiempo yo tocaba los bongos, como decía, y ya me dice, pues siéntate, Carlos, ahí para que toques. Entonces agarro las baquetas, digo, pues no es lo mismo que los bongos. No. Entonces yo dije, Señor, ellos pensaban que yo sabía tocar batería. Entonces, pues están ensayando un canto, le dan la vuelta, le dan otra vuelta, y yo con los baquetas así, boteando por todos lados. Y entonces el encargado me dice, tócale. Entonces le digo, pues, ¿sabes qué? No sé. ¿Qué le toco? No sé. Entonces me dice, ¿cómo? A ver, vamos a orar por Carlos. Dice, y se acercan todos y empiezan a poner sus manos sobre mí. Y pues era una esquina, ¿no? Yo estoy en la mera esquina y yo estoy sintiendo y estoy escuchando todos orando por mí. Yo dije, Señor, pues úsame, yo quiero servirte y bendecirte a través de la alabanza, de la música. Quiero tocar, tú sabes, desde muy pequeño. Pero yo sentía una mano, empezó a escuchar la música, empecé a escuchar que ya estaban ensayando los miembros del grupo musical, pero yo sentía algo aquí atrás de mí, como una mano, y escuchaba un susurro, ¿verdad? Yo dije, pues es alguien que trae cuerda, dije que se quiere seguir orando por mí. Pues entonces yo así con mi vista así inclinada, pero fue muy curioso porque pasaban los minutos y no se quitaba, pero yo escuchaba. Entonces pues mi curiosidad, ya ves, yo fue que abrí mis ojos y rápido pues volteé así para ver quién era. Pues no era nadie, pastor. Wow. Entonces dije, ay, Señor, yo hice esto con las baquetas así, dije, no, Señor, síguele, síguele. Y la verdad fue un milagro, ¿eh? Ahora sí que los que dicen que no creen en milagros, pues este fue un milagro de parte de Dios para mi vida, porque en cuanto ya no escuché yo nada, ni sentí nada, yo empecé, y mira, literalmente, no te miento, pastor, yo empecé a tocar Wow. de una manera sorprendente. Empecé a tocar y pues voltean todos y ¿cómo que que no sabías? Pues ahora sí que la mano de Dios
fue Sí, sobre mí y su a gracia. partir de ahí, Ujú. pues yo puedo decir, darle toda la gloria a Dios, ¿no? Que lo que he aprendido, lo que sé en cuestión de música, el bajo, la guitarra, las percusiones, pues fue por él. Amén. Y No es que puedo el decir Señor otra nos, cosa. cuando nosotros nos disponemos para servir, el Señor nos capacita y Así tenemos es. pues ejemplos bíblicos de cómo Moisés, no, pues yo no sé, yo que no tengo nada, soy tartamudo y el Señor le dice, no, ve, o sea, yo te voy a capacitar y vemos, ayer estábamos, el domingo, perdón, estábamos enseñando en la iglesia precisamente de Salomón, cómo él reconoció que era niño, yo soy niño, yo no sé cómo gobernar este pueblo tan grande y el Señor le provee la sabiduría. Y así es el Señor el que servimos. Cuando queremos servirle, Él nos capacita. Lo que necesitamos es tener un corazón dispuesto. Y bueno, qué tremendo. Gracias, pastor, por compartir eso, por compartir ese testimonio. Y bueno, después te vimos sirviendo allí en casa de oración, en las percusiones, en la Sí. batería también. Platicaba con el pastor Sergio Nis, nos estaba platicando cómo también ustedes ahí participaron un buen tiempo en todo lo que tenía que ver con alabanza durante esa primera ola que hubo de alabanza en casa de oración, que hasta la Sí, fecha pues continúa como lo veíamos el día de hoy y eso es interesante ver cómo nosotros como hijos de Dios hemos de estar dispuestos a servir en donde haya la necesidad. Y has pasado así es. por varias etapas ministeriales, te hemos visto predicando con el ministerio de novios en casa de oración. Para los que no saben de qué estoy hablando, bueno, vayan, busquen los videos y sobre todo los solteros, hay mucho que aprender ahí. Pero ahora platicábamos también de esto que estás haciendo en ese tiempo, la razón por la que no te vemos tan activo ahí en Guadalajara es porque estás trabajando en otras áreas, en otros lugares, con otros pastores y con otros futuros pastores para poder capacitarlos. Platicábamos también acerca de esta cita en Tito 1.5, en donde le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Y esas deficiencias tenían que ver con la ausencia de ancianos, la ausencia de líderes. Y esto obviamente es algo que tiene que ver con enseñar, porque le dice para que establezcas ancianos, y esa palabra establecer que le estaba buscando hace rato es la palabra katistemi, que tiene que ver con eso, con establecer algo, tiene que ver con poner algo en orden, tiene que ver con Así es. constituir algo, formar algo. Y, perdón que me tarde un poquito, es que lo estoy traduciendo del inglés al español, pero esa es la idea que nos comunica y podemos ver entonces cómo estás trabajando tú ahora con eso, toda la información que puede recibir un futuro pastor antes de estar en el ruedo es maravillosa, es algo que se atesora en el corazón para evitar tropiezos, para evitar esas deficiencias que había ya aquí en Creta y es mejor pues antes de tropezar, antes de regarla, tener la información y no experimentar pues los tropiezos uno en carne propia, sino aprender previamente. ¿Y eso es en lo que estás trabajando? Platícanos un poquito, Sí, pastor. sí, efectivamente. Bueno, hay mucha necesidad, eh, actualmente en el ministerio hay muchos pastores y muchos pastores muy jóvenes, ¿verdad? Que gracias a Dios es una generación que Dios ha levantado, gracias a Él por su gracia, y los ha establecido. Pero muchos de esos pastores fueron establecidos por su pastor, ¿verdad? Y obviamente por la necesidad que apremiaba en un cierto momento de la vida, que ya se hizo un grupo y pues el pastor tomaba y veía, pues es que este es uno de los líderes, de los ancianos, de los apoyos más directos de mi parte y lo toman y lo incrustan para el ministerio, que ese es el plan y ese es el fin, obviamente. Pero la necesidad que siempre hemos visto nosotros es tratar de trabajar con los pastores que de cierto modo no recibieron una instrucción como tal, ¿verdad? Bíblica. Hay muchos pastores que, bueno, no tuvieron el privilegio, si se puede decir, o la oportunidad en la vida de poder ir y prepararse en un instituto bíblico. Y son pastores que tienen esa necesidad y en el corazón pues hay
ese deseo de ellos de aprender, ¿verdad? A veces pensamos y decimos, es que pues es que es pastor y pensamos que porque ya es pastor, pues ya tiene un cierto conocimiento como tal o una preparación, pero no siempre es así. Entonces, nuestro trabajo obviamente es más personal. Nos dedicamos a platicar con ellos, a dedicar horas, nos sentamos, escuchamos las necesidades, escuchamos los problemas, y viene lo que es la consejería verbal, de uno a uno, y mira, es que así, 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 y eso va fomentando la relación y los lazos con los pastores. Y nuestra labor obviamente es trabajar en esa área con ellos, ¿verdad? En esa comunicación, porque el ministerio se basa en relaciones y necesitamos tener una relación en el ministerio para poder tener esa comunicación ministerial. Y dentro de pues lo que Dios nos ha otorgado, ha puesto en nuestras vidas, es lo que queremos transmitir. Es como un fuego, un deseo que hay en el corazón, ¿no? Ah, De yo te comparto, te doy lo que tengo. Mira, es que yo me di un tope, me acuerdo que esto y esto, y yo no quiero que tú seas así, o no quiero que pases por esto. Yo recuerdo hace años cuando fuimos los primeros líderes juveniles ahí en Casa de Oración. Mi esposa y yo casi más o menos duramos entre 13, 14 años y medio en el Ministerio de Jóvenes. Y desde los inicios pues estuvimos ahí y pues nunca se nos dijo a nosotros, ah, esto sí, esto no, y esto hay que hacer. No, fueron experiencias que fuimos adquiriendo con los años. Entonces todo eso nos ha formado, nos ha establecido y es lo que tratamos de compartir pues con wow. los ministerios, ¿verdad? Y eso dentro del Ministerio Casa de Oración, o sea, todo esto, digo, nada más para aclarar, para quienes nos están viendo, es la obra misionera que se ha trabajado, la obra de los resultados que han habido, por llamarle de una manera, de la predicación y de misiones, obras que han surgido nuevas ahí alrededor y en otras partes de México, de Casa de Oración, pues es el pastor Carlos quien está atendiendo a estos nuevos pastores, a estos o futuros pastores también y trabajando en esto, lo cual pues es una tarea muy ardua y muy buena porque pues son muchos años de experiencia. Yo en lo personal, no, me dicen que soy joven y bueno, lo recibo, ¿verdad? Digo, joven en comparación con quién, pero voy a cumplir casi 40 años, tampoco soy un jovencito, voy a cumplir 40 años en el mes de febrero, no soy un jovencito, pero sí soy más joven que otros y sí reconozco que soy inexperto en muchas cosas y que necesito aprender. Y bueno, ¿de quién voy a aprender? Pues no del pastor chavo que apenas está experimentando, sino, aunque aprendemos de todos, pero principalmente Sí, de pastores quienes nos llevan toda la vida. Yo puedo decir que yo estaba naciendo cuando estaban haciendo Casa de Oración. Entonces, pues hay muchísimo que yo pueda aprender de todos ustedes y siempre que sí. tengo la oportunidad, pues me acerco, aprendo, platico, escucho de otros pastores y después lo pongo en práctica, ¿no? Aquello que es bueno y gracias, pastor, por dejarte usar por el Señor para esta tarea, para esta labor. También, pues tu esposa allí como apoyo y siempre también ella muy involucrada con el tema de la alabanza. Y hablando, para introducirnos un poquito ya al tema que nos vas a compartir, pastor, quiero hacer la pregunta, no sé si lo vas a plantear o a exponer durante la enseñanza, pero hablando de autoridad, en cuanto al servicio, cómo es esta interacción entre el pastor Chuy, que es tu hermano, y tú en referencia a la autoridad? Creo que sería algo que algunos se pudieran preguntar, ¿no? Sí, Este fin de semana escuchábamos a un hermano americano que nos estaba compartiendo en unas capacitaciones para pastores y hablaba acerca de sombreros, ¿no? O sea, te pones un sombrero, el sombrero de pastor, pero luego te quitas el sombrero y te pones el sombrero de papá, en este caso, ¿no? Yo creo que debe ser algo similar, ¿no? Sombreros, ahorita soy tu pastor, ahorita soy tu hermano. sí. ¿Cómo es esa Bueno, dinámica? yo creo que es algo que aprendimos ambos lo aprendimos porque a veces es muy difícil separar la cuestión familiar con la cuestión ministerial. De hecho, bueno, muchos han pensado que, pues que es el hermano del pastor Chuck, pues qué fácil. No, 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 ha sido lo opuesto. A mí me ha costado doble. ¿Por qué? Porque tanto mi hermano como yo, pues ¿cuál influencia? No, aquí no hay ninguna influencia. Aquí es pues lo que Dios esté moviendo, ¿verdad? Y bueno, la relación que llevamos entre él y yo, pues lo distinguimos.
O sea, ya lo aprendimos. Cuando estamos en la plática, pues depende de la plática que se esté tocando, pues es la manera en que nos tratamos, ¿verdad? Pero yo con mucho respeto, obviamente, él es mi pastor y siempre será mi pastor, ¿verdad? Y en las cuestiones de la plática y ministerial, pues hablamos como de ministro a ministro, ¿verdad? Pastor a pastor, y yo respetándolo y pidiéndole su consejo, su guía y su dirección como tal. Pero a veces que estamos así, pues estamos en la broma, ya sabes, los Olivares pues, somos bromistas, ¿no? Y estamos así y ya entendemos, ¿verdad? Ah, pues que es familiar o es informal, vaya la plática y lo entendemos. Nos costó un poquito, ¿eh? No creas que fue muy fácil. Sí nos costó un poquito aprenderlo, pero gracias a Dios, pues ahí vamos. Claro, bueno, menciono esto porque hay para quienes es inaceptable que dentro de una iglesia la familia también tenga una participación. Obviamente sí tiene sus dificultades, pero siempre debemos de ir a la escritura. Sabemos a veces nos manejamos por el sistema del mundo, que no, es que eso es nepotismo, no puede haber alguien trabajando dentro de una misma empresa si son familiares, etcétera, porque el nepotismo, etcétera, pero nosotros no nos guiamos por principios del mundo, aunque sí obviamente hay cosas que debemos de cuidar, pero vemos en la Biblia a hermanos trabajando de mano a mano, como Moisés y Aarón, María, o sea, vemos cómo, y más adelante seguimos viendo cómo estaba esta interacción en donde la familia estaba presente y creo yo que no es algo malo, al contrario, es algo bueno el que la familia participe en el ministerio, obviamente bajo todos los estándares y expectativas que tiene cualquier otro miembro de la iglesia. Uno debe tener cuidado de no hacer excepciones porque es mi familiar, mi hermano, mi primo, etcétera, sino juzgar todo con justo juicio, igual como cualquier otra persona. Me imagino que también has de haber tenido tus momentos en los que te tocó la exhortación y bueno, pues aquí no vale si Sí. eres el hermano o eres quien seas, ¿no? No, sí, claro. Pues es como en la Biblia, o sea, estaba Pedro y Andrés, Exacto. estaba Juan y Juan y Jacobo. Jacobo. O sea, dentro del ministerio, cuando uno lo ve de esa manera, el ministerio, porque es un llamado, no Oye, es y qué decir de el medio hermano de Jesús, ¿no? De Santiago. exactamente. O sea, había familiares, entonces ahí viene lo que es la ética ministerial, el laborar, trabajar de la mano junto con un pariente, pues no, eso no debe ¿cómo te diré?, de detenerte, ¿sí? Ni de obstaculizarte, ni de inhibirte, ni de ninguna manera. Pues cada quien tiene un llamado. Yo reconozco de parte del Señor en mi corazón el llamado que mi hermano en la carne tiene. Es un llamado de pastor, es un llamado, muy peculiar, muy indispensable en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo. Yo tengo otro llamado, ¿verdad? Y ahí es donde interviene lo que nosotros conocemos como la ética, o sea, el respeto al ministerio ajeno, hablando de la ética ministerial, ¿verdad? O sea, yo le respeto en lo que él es, en lo que él hace, y él me respeta en lo que yo hago, en lo que yo soy. Y es como hemos pues trabajado juntos, ¿verdad? Qué bueno. No, no, gracias por responder a esa inquietud que quizás algunos tenían y aunque uno asume, ¿no? Que todo funciona bien, que todo ha sido, obviamente, como mencionabas, es interesante escuchar que es un proceso que se va puliendo y que a través de los años se Sí. logra trabajar. Y bueno, qué bueno que han permanecido juntos, superando todos los obstáculos que pueden haber de lo que dice la gente, etcétera, y más bien enfocándose en lo que el Señor dice y esa acción ha sido de bendición para nosotros. Pues pastor, voy a dejarte lugar. Pudiéramos seguir platicando más acerca de tu familia también. Tu esposa Bertita va a estar con nosotros, de tus hijos que también están en el camino del Señor, tu hijo Bed ahí en la batería también, pero vamos a ir a la enseñanza. Tienes el tiempo que necesites. Nosotros pues estamos todos desde casa, cada quien está conectado en su casa, así que pues no hay excusa de que tengo que viajar ni nada. Así que adelante pastor, Muchas con la gracias palabra porque y esta enseñanza que tiene que ver con el servicio, autoridad. Estamos oyendo atentos, sobre todo los que servimos en nuestra congregación en Casa de Oración Houston. Adelante, Pastor Carlos Olivares. sí, muchas gracias por el tiempo, pastor. Recordé una anécdota que me
¿cómo se dice? Me sucedió en alguna ocasión, ¿verdad? Yo pregunté ahí al pastor, ¿hasta qué hora tengo, verdad? ¿Cuánto tiempo tengo para enseñar? Y me dice, no, pastor, tú no te preocupes, tú puedes predicar toda la noche si quieres. Dice, nosotros nos vamos a las 9. Entonces, por eso es que venía esta inquietud, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios por el privilegio que nos das, pastor David. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes un tema. Va cargado obviamente al liderazgo, al servicio, dentro de lo que es la vida del siervo, del servidor. Y yo le puse como tema la bendición de mantenerse bajo autoridad. ¿Sí? La bendición de mantenerse bajo autoridad. Yo quiero compartir un pasaje que está hablando la Escritura, un pasaje que no es muy común que se tome o que se toque para alguna enseñanza, pero es Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2, y rápidamente yo quiero leer. Usted me sigue ahí con su vista, y dice así la Escritura. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, vamos notando aquí los participantes de esta parte de la escritura, de este suceso. Dice, Jehová sea con vosotros, fue lo que dijo Booz a los segadores. Ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es un pasaje largo, obviamente, tenemos que leerlo para poder identificarnos con el tema, ¿verdad? La bendición de vivir, de caminar, de trabajar bajo una autoridad. Todo cristiano, todo aquel que es nacido de nuevo, tiene una autoridad sobre sí, ¿verdad? Y bueno, cuando un siervo o un servidor se mantiene al margen del orden de autoridad establecido por Dios en las Escrituras, fíjese, note lo que dije, en las Escrituras. Esta es nuestra base, nuestro fundamento, esta es la estructura que la Biblia nos dice, ¿verdad?
un siervo, un ministro, un servidor que permanece bajo el estándar de la sujeción en la autoridad, en esta protección, así como tal lo dijo vos a Ruth, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, ¿sí? O sea, a protegerte. Es necesario entonces nosotros ahora aplicarlo en nuestra vida, en el ministerio, de venir y estar bajo una sujeción, y esta sujeción es equivalente a una protección, ¿sí? Es algo que el ministro, el servidor no entiende, porque a veces le cuesta trabajo, y es que me cuesta trabajo someterme, sujetarme, pero el sujetarse significa estar bajo una protección. Todo ministro debe tener una protección, un respaldo en el ministerio, ¿verdad? Y este pasaje, si ustedes lo notan, comienza o inicia con una expresión de Ruth hablándole a su suegra, Noemí, y le dice, fíjense bien la expresión que dice, te ruego que me dejes ir al campo. Y este mismo pasaje concluye diciendo, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Desde un inicio hasta un final del capítulo 2 de Ruth, está hablando de una protección, de una sumisión, de una sujeción en su vida. Y esto nos dice entonces que si tú y yo vivimos bajo esta protección, bajo esta sumisión, bajo esta autoridad, entonces viene la bendición, viene la recompensa de parte del Señor. Si tú y yo vivimos de esta manera, entonces seremos bien recompensados porque estamos viviendo bajo la autoridad y nos refugiamos bajo esta autoridad en Cristo Jesús, ¿verdad? En el ministerio. Ahora bien, necesitamos entender cuál es el orden de autoridad para poder saber nosotros como siervos, como servidores, en qué posición estamos, en qué lugar estamos, ¿sí? Entonces vamos a ver el orden de autoridad. Y mire, en casa, Ruth tenía una autoridad. ¿Quién era su autoridad? Su esposo había muerto. El esposo de su suegra, o sea, su suegro había muerto. Ambas eran viudas. Entonces, Ruth tenía una autoridad aquí en la tierra, y esa autoridad en su casa era su suegra Noemí. ¿Sí? Por eso es que ella va y con una sujeción, va y le dice, te ruego que me dejes ir al campo, pidiéndole su autorización, su permiso, protegiéndose bajo la autoridad que implicaba en casa, que era su suegra. Y nota bien esto, cuando tú y yo somos capaces de someternos en casa, seremos capaces de someternos en la iglesia. Sí, la Biblia dice, primero son las cosas naturales y luego las espirituales. En 1 Timoteo, yo solamente lo menciono, no vamos a ir ahí, pero en 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5 dice así, que gobierne bien su casa. Está hablando acerca de aquel que quiere ejercer el diaconado, el servicio, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe, fíjense bien, esas palabras, no saber, el que no tiene el entendimiento, la capacidad de retención, de poder captar que en casa necesita tener una sujeción, una autoridad, dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta es una incongruencia, ¿verdad? Ahora, eso lo vemos en casa, en la vida de Ruth. Pero ahora en su labor, en su trabajo, porque le dice, te ruego que me dejes ir al campo. Entonces hay una sujeción, y obviamente cuando hay una sujeción, hay una respuesta y viene la bendición de aquel quien te está dando la cobertura o la protección. En este caso, Noemí le dice, sí, ve, hija,
cuando tú caminas bajo esa sujeción, en esa autoridad, entonces viene bendición. Y la bendición cae sobre la vida de Ruth inmediatamente cuando ella va al campo a trabajar, a buscar el sustento diario de su vida. Llega entonces a un terreno, a una labor, a trabajar. No fue a jugar, no fue a perder el tiempo, no fue a chismear, no fue a hacer otras cosas que no le competen, sino que fue a trabajar. Nota lo que dije. Ahora, esta labor, vamos a pensar de este trabajo o este campo, obviamente que tenía un dueño, un jefe, un caudillo, un patrón, etcétera, que era Boaz. Y Boaz viene siendo pariente del difunto, o sea, el que fue esposo de Noemí. Y la ley hablaba de que una viuda podía recibir la protección del pariente cercano. En este caso, había dos parientes cercanos. Era un pariente antes que Boaz, en cuestión de edad y de autoridad, y Boaz mismo. Entonces, este hombre dice la Biblia que era rico, era una persona importante, era una persona pudiente, o sea, tenía él una bendición de parte de Dios que podía dar trabajo a la gente. Y dice en el versículo 3, verso 3, parte B, dice, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz. O sea, aquí no hablamos de coincidencias, hablamos de una diosidencia. Y miren, cómo Dios va acomodando las cosas cuando, yo repito, cuando una persona está viviendo en sometimiento de autoridad en casa, no le cuesta trabajo en el campo tener una autoridad. De manera que este jefe Boaz, ¿verdad? Este patrón o este dueño del campo, dice la Biblia en el versículo 4 que vino de Belén, es decir, tenía cosas, asuntos que no dice la escritura, pero él regresa de Belén como buen jefe, como buen capitán, como un buen dueño a supervisar su labor, su obra, su pertenencia. Y ese es el primer personaje que vemos, Boaz. Estamos hablando del orden de autoridad. Número 2, dentro del campo, estamos hablando de Boaz. Número 2, habla en el versículo 5 del mayordomo de los segadores. Dice Boaz, el jefe, el que tiene mayor autoridad ahí, va con el que sigue en rango y le dice al mayordomo de los segadores. Y Boaz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, dice en el versículo 5. Aquí vamos viendo, número 1, Boaz, número 2, el mayordomo de los segadores. Número 3, versículos 3 y 4, dice, fue pues, hablando de Ruth, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Número 3, los segadores. Y aquí que vino de Belén en Boaz y dijo a los segadores, aquí estamos, vuelvo a repetirlo, el orden de autoridad, Boaz, el mayordomo de los segadores y los segadores. Y número 4, dice en el versículo 7, habla ahí el segador, el mayordomo, refiriéndose a Ruth, que había previamente platicado con ella, le dice, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Número 4, estamos hablando de los espigadores. Este es el orden de autoridad en el campo. Boaz, mayordomo de los segadores y los espigadores. Ese es el orden de autoridad en un campo natural. ¿Sí? Ahora, aplicándolo al ámbito espiritual, obviamente necesitamos saber cuál es nuestro lugar, fíjate bien, nuestra posición
en el orden de autoridad que existe en el campo espiritual. Vamos a entenderlo de esta manera, en el ministerio, dentro de la iglesia. ¿Cuál es nuestro lugar? Hay algunos peldaños o escalones o escalafones a subir, porque nadie inicia desde arriba. Todos iniciamos desde abajo. Entonces tienes que comenzar desde abajo para llegar arriba. Eso es obvio, ¿verdad? Entonces necesitamos para esto entender cuáles son las áreas de servicio que nos corresponde a cada uno. ¿Sí? Esto es algo muy importante. A cada uno, ¿qué es lo que nos corresponde y qué no nos corresponde? ¿A dónde podemos llegar y a dónde sí podemos llegar? ¿Dónde sí y dónde no? ¿Qué podemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Cómo debemos hablar y qué no debemos hablar? Esto es algo que debemos saberlo dentro del ministerio, porque ese es el orden dentro de la autoridad. Ahora bien, debemos de tener un entendimiento de cómo funciona cada ministerio. Para yo poder respetar al otro ministerio, al otro servidor, al otro líder, el otro ministro, necesito saber qué es lo que hace ese ministro, cuál es su función en su ministerio, en su labor. Y debemos de tener a la mano las instrucciones específicas de cómo es y cómo funciona cada ministerio. ¿Por qué? Porque si no, entonces yo voy a estar trabajando en una labor, en un área de ministerio que no me corresponde. Yo necesito tener específicamente de parte de mi pastor, de parte de mi autoridad, algo inclusive, si se puede, hasta escrito. Esta es la función de tal y tal ministro, esta es la función de tal y tal responsable, esta es la función del segador, esta es la función del espigador. Por escrito, y así cada uno de los siervos, de los servidores, sabrá cuál es su labor, cuál es su función para evitarnos mayormente en el ministerio situaciones adversas que van en contra de la unidad en el ministerio, ¿verdad? Bueno, para esto es necesario, ya decía yo hace un momento, saber en qué lugar de la escalera espiritual me encuentro, te encuentras o estamos, ¿verdad? Para así poder entonces trabajar de una manera y vivir de una manera más fructífera y vivir bajo la autoridad en obediencia. Es una escalera en la cual debemos de permanecer, ¿sí? En el ministerio es muy similar y obviamente la Biblia nos da este ejemplo muy claro, ¿verdad? Para evitar, fíjese bien, para evitar errores posteriores en el ministerio. Si nosotros entendemos lo que realmente la Escritura habla, lo que la Biblia dice dentro del ministerio, vamos a evitar ese tipo de problemas, de situaciones dentro del trabajo y la labor de los servidores. Bueno, vamos a explicar entonces esta parte del orden de autoridad. Número 1, voz. Aquí voz representa obviamente al pastor. Repito, voz representa al pastor, el líder que Dios ha llamado y ha puesto en la iglesia, ¿sí? Aquel a quien Dios le ha dado toda la autoridad en su palabra, ¿sí? Y esta autoridad obviamente va relacionada con la iglesia. Esa autoridad de la cual estamos hablando es para ejercerla dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, la cual nosotros llamamos como ovejas, ¿verdad? El pastor es el que acomoda y establece a cada uno en su ministerio. Esta es la labor del pastor, acomoda a cada uno en su ministerio. Es el que está observando, el pastor es el que organiza,
el que acomoda, el que establece, el que afirma, es el que está capacitando, el que está formando, el que está inclusive disciplinando. A veces pensamos cuando hablamos de la disciplina que es darle. No, no, no. Disciplina es mantener una vida en orden. Es mantener una vida en orden. Eso es disciplina, ¿sí? Ahora vos, el responsable de este campo, el administrador general de la tierra, del ministerio, ¿verdad? Aquel que está al pendiente de sus trabajadores, de sus jornaleros, de que nada les haga falta a la hora de estar trabajando en esa labor. Este pastor, vos, es el que está al pendiente de que sus trabajadores estén sanos, estén bien alimentados, estén bien cuidados, etcétera, etcétera. Es el que les provee los utensilios y las herramientas de trabajo. A esto se le llama los aperos. El apero es, por ejemplo, en aquel tiempo para un pastor, por los aperos del pastor, es la onda, el cayado, etcétera. Pero los aperos, en este caso, en la cuestión de el campo, son otras diferentes y distintas. Entonces, son las herramientas de trabajo. El pastor debe ser el que está proveyendo estas herramientas para que los demás que están en los otros escalafones de la orden de autoridad estén trabajando. Es el que da las instrucciones y les dice, mira, este apero, o sea, esta herramienta de trabajo se llama así y funciona así, 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 así. La usas en este caso, en esta posición, en esta función. Y tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Es el encargado de dar las instrucciones de cómo trabajar y cómo laborar. Proverbios 27, versículos 23 y 24 dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Dice, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. O sea, fíjese bien, aquí está hablando entonces el mirar, el observar, el cuidado, tener un cuidado, una dedicación por las ovejas. Este es el trabajo de vos, del pastor, es el que está arriba en la autoridad y en el orden de autoridad. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 9 al 11, dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó, aquí hay 4 palabras, enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Son 4 cosas que ahorita no las vamos a explicar, pero aquí estamos hablando de una serie completa de lo que puede hacer alguien que está en el ministerio, alguien que tiene sabiduría para guiar, y estamos hablando de un pastor, de un líder, de alguien que está en autoridad, ¿sí? No hay tiempo para esto, pero lo menciono. Y dice, continuando diciendo la escritura, dice, procuró el predicador hallar, fíjese, hallar, o sea, buscó, encontró, halló palabras agradables, dice, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Notemos pues entonces que el trabajo del pastor, el que está en el orden de autoridad más arriba y más responsable delante de Dios, él es aquel que con tanta sabiduría encuentra palabras, las palabras adecuadas de instrucción, de preparación, y esas palabras al enseñarlas son como clavos hincados, como un maestro. Y mira, quiero decirte, una predicación es muy diferente a una enseñanza. Una predicación nada más es uno está hablando y
el otro recibe. Es una predicación, pero una enseñanza y una interacción. Es decir, está el maestro enseñando y a la vez la parte B o la segunda parte es que el que escucha al maestro, al que está dando esa enseñanza, pone y debe poner en práctica lo que escucha. Y esta es una de las maneras en las que hay más efectividad en el ministerio. Es decir, el pastor da en la instrucción, supervisa, da una instrucción, da lo que tiene que hacer y el que recibe tiene que hacerlo. Ahora, una instrucción dada, no supervisada, es como nada. Pastores, ¿verdad? Que me están escuchando. Yo no puedo, como pastor, perdón, reclamarle o demandarle a mis servidores o a los que están bajo mi ministerio, bajo mi responsabilidad, a que haga tal o cual cosa, si yo no lo he enseñado, si yo no le he dicho lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Yo no le puedo demandar algo a un servidor, algo que yo no le he enseñado. Entonces, para una vez que has enseñado, viene la supervisión de lo que has enseñado. ¿Sí? Y aquí, obviamente, estamos hablando también cuando dice los sabios como aguijones, ¿verdad? Y son como clavos hincados. Y los clavos hincados se refiere a varios puntos, pero uno de los puntos que nosotros entendemos como los clavos hincados son aquellos que cuando el momento de que tú lo pones en la superficie, si tú pones un clavo en esta posición, pues es un clavo que con el tiempo, con el movimiento se va saliendo, se va aflojando, se va haciendo ahí hueco y va haciendo mella de manera que se puede salir. Pero una buena enseñanza, una buena doctrina, una buena instrucción, una buena supervisión, es cuando tú das la enseñanza. ¿Y qué está pasando? Esta enseñanza entra como un clavo hincado, puede ser de esta manera o puede ser de esta manera, para que no se salga fácilmente. Pero la otra parte que la estamos hablando del clavo hincado es cuando la parte que sale de la otra parte de la superficie, este clavo tiene un doblez y se hace así. Entonces, ¿qué pasa? Que el clavo es muy difícil que salga de la superficie. A este le llamamos un clavo hincado. Y la Biblia habla que el maestro o el pastor en el orden de autoridad es el encargado de dar este tipo de enseñanzas para que no se salga fácilmente la enseñanza del corazón de la gente, de las ovejas. Número 2. Aquí está hablando acerca del mayordomo de los segadores. El mayordomo, ¿sí? Y aquí el mayordomo, este es el siguiente peldaño o el siguiente escalafón o escalón de la autoridad que existe dentro de lo que es el ministerio. Y aquí el mayordomo, de los segadores, representa la vida de un anciano de la iglesia. Entiéndase, cuando decimos anciano, no nos referimos a aquella persona que tiene mucha edad. No, nos referimos a aquel hombre, aquella persona que es maduro espiritualmente, que el tiempo lo ha probado en fidelidad, los años lo han tratado, lo han capacitado y lo han puesto en una posición de autoridad. Este es un anciano, una persona que ha estado cerca, muy cerca del pastor y ha demostrado una lealtad en todas las cosas, mayormente en su trabajo, ¿sí? En su puntualidad. Fíjese que esto es algo muy importante. Cuando estamos en el ministerio, una de las cosas que el pastor ve o que vemos es la puntualidad. Y la puntualidad siempre debe manifestarse en la vida de un siervo. Un servidor es el que llega siempre primero y es el que se va al último. Esta es puntualidad.
¿sí? Porque una persona que es así, podemos decir que es de buen testimonio. Un anciano es de buen testimonio en su responsabilidad. Es decir, en otras palabras, es una persona muy responsable. Ahora, quiero decirte que no todas las congregaciones, perdón, por X circunstancias, ya sea porque el tiempo apenas son jóvenes, son congregaciones que tienen 4, 5 años o 7 años, etcétera, etcétera. Pero no todas las congregaciones locales tienen ancianos en su congregación. ¿Sí me explico? Entonces, para esto es el tiempo lo va a decir, diciendo, obviamente, Dios que tiene en sus manos el tiempo, ¿no? Esto lo entendemos. Ahora, no decía, no todas las congregaciones tienen este privilegio de tener dentro de sus ministerios ancianos, ¿verdad? Pero esta palabra mayordomo viene de la palabra griega oikonomos. Oikonomos. Y aquí se deriva la palabra economía, ¿verdad? O es un administrador, es un empleado que administra una propiedad. En este caso, muy en particular, el mayordomo es alguien que se le ha dado una tierra, un negocio, un trabajo, una labor a cierta persona, la cual se le dice mayordomo, o sea, es un administrador. Y administrador, entendamos, no solamente es aquel que lleva las cuentas económicas o de cuestión del dinero de la iglesia, no, sino es un administrador, es aquel que administra los ministerios. Es un inspector, esto quiere decir oikonomos, es un inspector. Un inspector es alguien que está al pendiente inspeccionando que se haga y que no se haga, o que se haga bien, ¿sí? Es un supervisor, es un encargado. Viene de aquí entonces la derivación de una palabra griega que es episcopos, que es obispo. El que anhela obispado, o sea, el llegar a tener la autoridad como anciano de la iglesia, buena obra desea. Eso es lo que dice la escritura, un obispo o un anciano, ¿verdad? Y mire, este anciano es una persona que está siempre, anótalo ahí, siempre, está siempre junto a los pastores. ¿Qué falta? ¿Qué tienes? ¿En qué te ayudo? ¿Qué te limpio? ¿Qué te traigo? ¿Qué pongo? ¿Qué quito? ¿Qué llevo? Etcétera, etcétera, etcétera. Es alguien que está cerca, 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 cerca. Y fíjate, yo quiero decirte, un servidor que está cerca, ¿sí? Un servidor que está cerca del pastor estará en el mayor momento de su vida de poder ser bendecido porque está cerca y es el que más va a crecer. Repito, en otras palabras, un servidor que está cerca de su autoridad es el que más crece. ¿Sí? A veces tenemos la equivocada percepción o pensamiento de decir, no, pues es que el pastor, es que el líder, es que el anciano, es que el encargado está bien ocupado, no, ni para qué le mando mensaje, ni para qué le marco, es que no me va a atender, no. ¿Sabías tú que el pastor tiene más interés en el ámbito de autoridad, en el ámbito del ministerio, en aquellos que están cerca de él? Y quiero decirte, en el momento que hay una necesidad, el pastor al primero que ve es aquel que está cerca. ¿Para qué? Para dejar esa responsabilidad bajo sus hombros, ¿verdad? Entonces, yo decía, es una persona que está siempre cerca del pastor, es una persona, un anciano, o el mayordomo de los ancianos es aquel que siempre está poniendo el hombro. Pastor, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayudo?
¿verdad? Oye, que ocupo pues yo voy. Y que, oye, que viene el predicador fulano tal, yo te ayudo, yo voy por él, tú dedícate a tu trabajo, dedícate a tu labor, yo voy, yo te apoyo. Está siempre al pendiente de las instrucciones del pastor. O sea, no se la piensa. Un anciano, cuando recibe la instrucción y el pastor le dice, mira, por favor, pon el agua así. Este encargado, este mayordomo, hace las cosas sin pensarlo, sin cuestionar. Lo va y lo hace de acuerdo a las instrucciones del pastor. Obviamente va relacionado con las necesidades de las ovejas, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas, el mayordomo de los segadores, es el que apoya íntegramente al pastor. Es una persona que está presente en todo, ¿verdad? Y mira, esto cuando digo presente en todo, quiere decir que si llueve o truene o caiga nieve, es una persona que tú sabes que va a estar ahí presente. Y esto, mi hermano, mi hermana, esto da a demostrar y entender que él o ella es una persona confiable, que tú sabes que él o que ella, el anciano, va a estar ahí, que tú puedes tener toda la confianza en él y tú puedes dejar una responsabilidad, por más mínima o más mayor que sea, tú sabes que él va a tener toda la supervisión para hacerlo. De manera que el pastor deposita en el anciano su responsabilidad y el pastor confía y sabe de que el mayordomo va a hacer las cosas tal y como se le ha pedido, como se le ha instruido. ¿Sí? Ahora, no hay pierde en esto. ¿Por qué? Porque sabe que hace lo que se le pide hacer. Bien, un mayordomo es una persona a la cual se le ha delegado una responsabilidad, ¿sí? Una persona que está encargada de que los jornaleros estén en su lugar trabajando. Este es entonces un administrador, el que está viendo, a ver, llegó, no llegó, llegó puntual, ¿qué pasó? Está al pendiente, ¿verdad? Y está el mensaje, a ver, va a llegar tarde, mira, está llorando el niño, luego, hay una instrucción, a ver, está llorando el niño, hay que llevarlo al cunero, hace falta agua, a ver, y está dando la instrucción, a ver, fulanito, llévale el agua al pastor, llévale el agua al predicador, ahí está esto, está el ruido del sonido, está que la bomba del agua está chillando ahí, que el sonido y que esto, que está al pendiente, ¿verdad? Este es un encargado de los segadores. Y está viendo y está supervisando que los segadores, que los que están en la labor, estén haciendo las cosas en el campo de una manera excelente, que lo estén haciendo bien, ¿verdad? Que sean puntuales, no que los esté regañando ahí, porque luego a veces qué mal se ve, ¿verdad? Que un encargado que ve a aquel segador que se le hizo tarde y no sabes la razón, pero en lugar de preguntarle cuál es la razón, dices, ¿qué pasó? Una vez más, ya vas, con esta llevas 12, la tercera ya sabes. No. Está al pendiente de las necesidades. No es alguien drástico, no es alguien autoritario, ¿verdad? Está al pendiente de que la siega sea cosechada, ¿verdad? O que en su momento, antes de la cosecha, que el campo sea bien labrado y que el campo sea la semilla sea sembrada en la posición, en el surco, en el lugar donde debe ir, a la distancia una semilla de la otra. ¿Sabías tú esto? Porque tú avientas semillas, te brotan solamente así al azar y viva México, como decimos, ¿no? No. Tiene que ir por eso es que de un cerco a otro, tiene una cierta distancia, ¿sí? Y la semilla se pone en una parte del cerco, no se pone en otra. Una es para protección de la semilla y la otra es para que la semilla crezca. Todo eso necesita la instrucción y la supervisión del mayordomo. Una vez que la siega está lista, pues se encarga de cosecharla y se encarga de atarla,
de acomodarla, y una vez que la atan, que la acomodan, le cortan esos pedazos que ya no sirven y la van armando, la van acomodando, y también van y la almacena, y la almacena y la acomoda. Este es un mayordomo o icónomos. Es alguien que está haciendo las cosas correctas. No solamente llega con los manojos y los avienta a la bodega, al granero, no, los acomoda de cierta manera, los estiva. Mira, la manera de estivar, yo recuerdo estando yo trabajando, cuando estuve yo muy joven, yo trabajé en una tienda de abarrotes, y resulta que allá aprendí yo la manera de estivar las cajas, o sea, de levantarlas unas sobre otras, de encimarlas, de amontonarlas. Si yo pongo 5 cajas o 6, una encima de la otra, llegará el momento que la última caja, la de mero abajo, se comienza a declinar, se comienza a apachurrar. ¿Y qué pasa con las cajas? Todas se caen. Pero si yo tengo 100 cajas, yo no puedo poner una encima de las otras, porque a la quinta, la sexta caja ya se cayó, y vuelvo a hacerlo otra vez y ya se cayó. Para eso necesito sabiduría. Y el oikonomos, el mayordomo, ¿qué es lo que hace? Aprende cómo trabajar y cómo estivar las cajas. Se ponen 3 y 2 así, y luego se ponen al lado opuesto, las otras 3 así y luego 2 así, o se ponen 4, van así, etcétera. Hay diferente manera de estimar, de estivar las cajas, de manera que cuando van subiéndose una encima de las otras, aquel montículo de cajas no se cae. ¿Por qué? Porque desde abajo está bien cimentado, está bien fundamentado. Este es el trabajo y la labor de un mayordomo. La vida del mayordomo la podemos ver, un ejemplo muy claro, la vida de José, Génesis 39, 4 y 5, se lo leo, dice así, no vamos a explicarlo mucho porque es mucho lo que podemos sacar de esto. Dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Fíjese bien, le servía. Un mayordomo está para servir, no para ser bilis, como dice. Estoy para servirles, no, estoy para servir. Y dice, y él le dijo, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Este es un mayordomo, aquel que sí, mira, tú debes entender que un buen pastor es aquel que aprende a delegar sus responsabilidades. ¿En quién las va a delegar? En el mayordomo, en sus mayordomos que tenga. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, obviamente tú debes entender que dice, ay, el pastor Chuy, sí. Ay, qué buen trabajo en la iglesia del pastor Chuy, sí. Pero el pastor Chuy tiene sus mayordomos. Y los mayordomos van y dan cuenta al pastor Chuy. De manera entonces que la gente, todo el mundo alrededor dice, ay, mira qué bonita iglesia, ay, mira cómo funciona, mira qué buena organización, ay, mira esto, sí. Pero hay que saber que abajo del ministerio del pastor están ¿qué? Los mayordomos, que son los que se encargan, que tienen en su poder lo que ha sido encomendado de parte del pastor de voz. Y dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Este es un principio. Cuando tú delegas, viene bendición. Cuando tú haces bien lo que se te encomienda, mayordomo, entonces viene bendición. Y fíjese lo que dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Sí? La bendición que hay en casa se refleja en la iglesia y viceversa. Bien, podemos hablar muchísimo de esto, pero vamos a pasar al número 3. Dijimos voz, luego está el mayordomo de los segadores y ahora continuamos con los segadores, los que están abajo de la responsabilidad del mayordomo. Los segadores. Estos representan a todos los encargados de los ministerios. ¿Sí? Esto es a todos aquellos que tienen bajo su responsabilidad un grupo de personas. Entiéndase, por ejemplo, el encargado de la alabanza,
el encargado de los sugieres, el encargado de mujeres, el encargado de los jóvenes, el encargado del aseo, el encargado de los adolescentes, el encargado de etcétera. Son encargados, o sea, ¿son qué? Son los segadores. ¿Sí? Aquellos que están trabajando en el mismísimo campo. Fíjate bien, en el mismísimo campo. Ahí son los que están ellos organizando los ministerios más en concreto, ¿verdad? El mayordomo viene y supervisa al segador. El segador entonces está supervisando a aquellos que están bajo su responsabilidad, es decir, su ministerio, su área de trabajo, que están conformando todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así es como se mantiene firme y estables los ministerios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Nota bien entonces cómo vamos nosotros observando el orden de autoridad. Yo te pregunto, ¿eres tú el pastor? Si no eres el pastor, entonces vas a ser el mayordomo. Si tú no eres el mayordomo de los segadores, entonces tú eres un segador. ¿Sí? Y aquí vemos que si no hay segadores, la siega se puede echar a perder. Fíjate bien, repito, si no hay segadores, la siega, o sea, la cosecha, el fruto se puede echar a perder, se perderá y como consecuencia no habrá un sustento material. ¿Qué estamos entendiendo con esto? Que es importante en la congregación la vida de un segador, el ministerio de un segador. ¿Por qué? Porque es el que directamente está tocando la siega, está tocando el fruto, tocando el campo, tocando los aperos, los instrumentos de las herramientas de trabajo, está tocando el grano. ¿Para qué? Para que este grano se convierta en la provisión futura de la gente. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Ahora, si no hay segadores, no hay siega. Y sin la siega, la vida del hombre estaría en peligro de extinción porque no habría alimento. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, antes de la siega, porque a veces un liderazgo lo primero que piensa es en segar, cosechar, cosechar. Pero antes de la siega, antes de la cosecha, y pongamos mucha atención en esto, antes de todo eso, debe existir un trabajo muy exhaustivo. Antes de la siega, existe lo que entendemos como la siembra. ¿Sí? Y quiero decirte, no todos le entramos a la siembra. Todos queremos segar, sí. Pero ¿por qué no le entran a la siembra? Porque es un trabajo, decía yo, exhaustivo. Es un trabajo cansado. Es un trabajo pesado. ¿Sí? Fuerte, laborioso, de trabajo. Pero ¿cuál es el propósito del sembrar? El propósito de sembrar es el cosechar. Por eso la Biblia dice que el que siembra y que el que cosecha es el mismo. Eso es lo que dice primero a los Corintios. ¿Cuál es el propósito entonces, repito, de la siembra? Cosechar. ¿Sí? Y es ver el fruto de su trabajo. Y mira, aquí yo por eso decía, es el que está cerca en el campo. Y este trabajo, mi hermano, es de dedicación. No es nada más de que yo voy y te enseño, escucha, te mando el link para que tú escuches. No, no, no. Es una labor incansable. Es una labor, por eso es que necesitamos en las congregaciones, en los grupos, en las iglesias, necesitamos la vida de los segadores, porque estos son los que siembran, los que cosechan, ¿sí? Entonces, para fin de poder tener una buena y excelente siega, necesitamos segadores. Este grupo
los segadores, decía yo hace un momento que son los que están directamente, que se encuentran en el campo, cerca de la siega, pisando la tierra, pisando el campo, haciendo la labor y el trabajo duro y pesado. Mira, ese discipulado es importante. Un discipulado es aquel que hace discípulos, ¿verdad? Y no es, ese trabajo es de aquellos que son segadores. Es aquel que va en el campo y está investigando cómo es, qué es lo que hace, es que aquel quiere servir, ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esto, investigarle, si está casado, si no está casado, de dónde viene, de qué congregación es, si es recién convertido, cuánto tiempo tiene, etcétera, 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 etcétera. Necesitamos entonces a los segadores. ¿Por qué? Porque ellos estarán en medio de las inclemencias del tiempo. Si llueve, tú sabes que los segadores están en el campo. Si hay un sol candente fuerte, tú sabes que los segadores están en el campo. Si hay poca siega, están en el campo. Ahí están. Si hay mucha siega, ahí están. ¿Sí? Los segadores son los que directamente tienen el contacto con el fruto. ¿Sí? Es decir, van y la cortan el fruto, ciegan el fruto. Mire, qué bonito es ver cuando un ministerio está fructífero, cuando tú ves y vas y siembras, es un delicado, es un tiempo de trabajo, ¿verdad? A veces queremos nada más cegar y cegar, cegar, pero ¿cómo vamos a cegar si no hemos sembrado? Es un tiempo en el que tú tienes que estar dedicado semana tras semana, ¿verdad? Con la misma persona. Mira, haz esto, no hagas esto, llega puntual, sé leal, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Es sembrar, sembrar, sembrar y sembrar, para que a su momento aquella siembra que tú has hecho exhaustivamente, con mucha labor, mucho trabajo, con mucho sudor, va a dar fruto. Y en su momento tú vas a cosechar. Pero es preferible, fíjate bien, es preferible comenzar de cero, porque sabes que tú vas a tener una persona moldeable, a tomar una o dos personas que vienen de otro ministerio, de otro lugar, que vienen ya con determinadas maneras de trabajar, ¿verdad? Que viene hasta añorando como el pueblo de Israel. No, pues los ajos y las cebollas, no, pues que los melones, no, que los pepinos, no, y están nada más añorando lo que dejaron, ¿verdad? Y no hacen las cosas como debe ser. No, es mejor preparar gente desde cero. ¿Me están escuchando? Preparar gente desde cero. No quiere decir con esto que tú vas a excluir a aquellos que se incrustan, no. Pero a los que se incrustan les cuesta mayor trabajo, porque vienen con un molde, vienen con una manera de trabajar, ¿verdad? Es que mi patrón anterior hacía esto, es que mi supervisor anterior me decía esto, y que tú eres así. Ah, te está costando trabajo, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, estos son los que directamente toman con sus propias manos la siega. Lucas 10, 1 y 2 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Fíjate bien, este caso surge después de que Jesús escogió a 12, los apóstoles, ¿sí? O sea, los mayordomos. Vienen los segadores, que son estos 70. Estos 70, fíjate lo que hacían. Dice, a los cuales también envió de 2 en 2. A veces le atribuimos o le damos todo el crédito a los apóstoles, pero no es así, mi estimado hermano. Jesucristo tenía apóstoles, pero también tenía servidores. Jesucristo tenía mayordomos, pero también tenía segadores. Aquellos que están directamente en el campo. Fíjate bien, a estos 70 Jesús los envió también igualmente que
que a los apóstoles de dos en dos, delante de él, fíjate bien, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. ¿Qué quiere decir? Decir esto. Ellos estos 70 iban preparando el ambiente, preparando la tierra de aquellas ciudades para que cuando Jesús viniese, el Mesías, el Salvador, y mandaba la palabra, aquel campo ya estaba trabajado, aquella labor ya estaba lista, preparada para que la palabra del evangelio de la salvación dada por Jesucristo ya estuviese listo el campo para ser sembrado. Fíjate qué labor tan importante tienen los segadores. Ir delante del pastor, ir delante del mayordomo para preparar el ministerio. Dice, y les decía, la mies es mucha. ¿A quién les dijo? ¿A los apóstoles o a los 70? A los 70 les dijo, la mies, o sea, la cosecha, el campo, la verdad es mucho. Es mucho. Dice, más los obreros, ¿cuántos? Pocos. Tú dices, ay, pastor, ¿quién no quisiera tener 70 servidores en la congregación? Y aún así Jesús dijo, son pocos los obreros. Son pocos los que están en la labor, son pocos los que están trabajando, son pocos los que aceptan el llamado, son pocos los que son puntuales, son pocos los que están ahí en el campo. No a todos. Hay muchos que solamente quieren enseñar, que solamente quieren predicar, que quieren ser los protagonistas, que quieren verse en el púlpito, que quieren llevarse el crédito. Pero mi estimado hermano, necesitamos comenzar desde abajo. ¿Sí? Si queremos ver fruto, necesitamos comenzar desde abajo. Y dice, la mies, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, no eran bastantes 70, no. No eran suficientes, no. Jesús quería más. ¿Sí? Ahora, el Salmo 126, versículos 5 y 6 dice así. Los que sembraron con lágrimas, fíjese bien, acuérdese, el sembrar cuesta. Y no siempre es muy contento, no siempre estás muy alegre, no siempre estás muy, ay, qué padre, emocionalmente, anímicamente, qué bonito, ¿verdad? No siempre las cosas están bien. A veces se siembra como con lágrimas. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que tú dedicas horas, dedicas tiempo, dedicas años a una persona y de repente esta persona te da la espalda. Por eso la Biblia dice, aquel que una vez ha puesto sus manos en el arado, en los aperos del trabajo del agricultor y voltea para atrás, ¿qué dice? No es apto para el reino de los cielos. O sea, una persona, un servidor que dice que es siervo, que dice que tiene dedicada su vida para servir, pero de repente dice, no, ya no, dijo mi mamá que siempre no es apta. Una persona que anda cambiando y poniendo sus manos en un arado y en otro arado, en un ministerio, en otro ministerio, una responsabilidad, otra responsabilidad, pues es que estás en la alabanza, pues que Dios me dijo que siempre no y me voy de ujier, pues que siempre Dios me dijo que no y me voy de maestro de niños, Dios me dijo que siempre no y me voy como ujier y andas aquí brincando, a todo le tiras y a nada le pegas. Mi querido hermano, no es una persona fiable, porque tarde que temprano, así como dejó el ministerio, te puede dejar a ti, te puede abandonar. Por eso es que dice aquí, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Qué es lo que más regocijo te da, el sembrar o el cosechar? El segar. Pues el segar, ¿verdad? Porque dice, pues ya no estoy trabajando de más, ya no estoy invirtiendo y ahora estoy recogiendo de lo que yo sembré. Te va a dar mucho regocijo, mucho gusto, mucha alegría. Y dice así la Biblia, irá andando, o sea, caminando. Esto andar quiere decir trasladarse de un lugar a otro, no es estático, sino es de un lugar a otro porque está trabajando en la labor, en las esquinas, en todas las esquinas del campo, es ir y en cada surco es caminar, andar, andando y llorando
el que lleva la preciosa semilla. Dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este es el propósito de la siembra, mi hermano. ¿Qué es una gavilla? Una gavilla, cuando están los segadores cosechando la siembra, la recogen y atan un manojo y lo ponen ahí, atan otro manojo y lo ponen ahí, atan otro manojo y lo ponen ahí. Ya tienen 5, 6 manojos, 10 manojos. ¿Y qué es lo que hacen? Atan esos 10 manojos y a eso le llaman una gavilla. ¿Sí? Un grupo de responsabilidades, un grupo de ministerios, ahí están atando, esa es una gavilla. Y esto es lo que, mi estimado, la palabra de Dios dice. Hay mucho que hablar, repito, pero vamos a continuar con el número 4. Perdón. Aquí el número 4 y último son los espigadores. Este grupo de los espigadores son los que más pasan desapercibidos en los ministerios, en las iglesias, delante de los ojos del hombre. ¿Sabías tú? Porque el pastor llega y dice, ya están listas las sillas, mira, qué bien. Y llegas y vas, te asomas a los salones donde están los niños recibiendo su palabra, ya está todo acomodadito, ya está arregladito, ya está el franelógrafo, ya está el pizarrón, ya están los lapiceros, ya está el aire puesto, ya está el agüita, ya está todo limpio. Y, mira qué bien. ¿Verdad? Y resulta que un pastor, cuando invita a otro pastor, va y le dice, mira, estos son los salones, esto así, y le da un recorrido a aquel lugar, y el pastor visitante dice, ay, qué bonito, felicidades, pastor, pero no se da cuenta que el que hizo toda esa labor en la casa del Señor fueron los espigadores. Estos, mis hermanos, son los que pasan desapercibidos al ojo humano. Representan los espigadores a todos los servidores en general. ¿Sí? Aún aquel servidor que realiza, entre comillas, lo más mínimo delante de los hombres. Tú llegas al púlpito y predicas y ya está tu agüita ahí. Y llegas a la hora de la alabanza y ya está la diapositiva ahí. Y llegas al salón de los niños y ya está todo acomodado, ¿verdad? Ese es el trabajo de los espigadores. Aunque tú sabes que por más mínima que sea la cosa, por eso dije entre comillas, por más mínima que sea tu labor, tu trabajo delante del Señor, no pasas desapercibido, mi estimado hermano. No pasas desapercibido. Dios ve. Dios, Jesús, observa. Los espigadores son todos aquellos que se humillan hasta el piso. Hermano, ¿qué es el trabajo del espigador? Es recolectar y recoger los granos de la siega. Mira, pasa el segador con la hoz o con el cuchillo, como tú quieras llamarle, agarra un puño, vamos a pensar, de trigo y le corta, ¡zas! Al momento de cortar, ¡fum! Como ya está lista la siega, esos granos que están en las espigas, ¿qué pasa? Se caen al piso. Y la Biblia decía que el que siega no debe recoger del piso lo que cayó al piso, sino lo que tienes en mano, ir y hacer atarlo y hacer tus gavillas. Entonces, los espigadores eran los encargados de recoger y de recolectar los granos de la siega. Y mira cómo curiosamente había muchos espigadores, por eso es que la Biblia dice que Ruth iba atrás de los segadores. ¿Qué quiere decir? El segador iba trabajando, pero los espigadores iban recolectando lo más mínimo, lo más pequeño, lo más individual, lo más indispensable, lo más insignificante. Un granito, otro granito, otro granito, otro granito.
¿sí? ¿Y qué es lo que iban haciendo? Iban recolectando, iban haciendo sus montoncitos, recolectando, recogiendo sus granos, montoncitos, 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 de tal manera que ni los segadores podían tocar esos montoncitos de granos, ni tampoco, fíjate bien, ni tampoco los propios espigadores iban y le quitaban lo que el otro ya había recolectado. No, cada quien sabía y conocía, no se equivocaban. Tenían un montoncito aquí, otro montoncito allá, y ellos sabían, este montoncito yo lo hice, este montoncito yo lo llevé a cabo. No se equivocaban. ¿Qué significa esto? ¿Qué simboliza? Un respeto en el ministerio. A esto le llamamos ética ministerial. Y en la ética ministerial nos referimos en el ministerio a tener un respeto de un ministerio a otro. Mi hermano, por favor, cada quien recolecta lo que le pertenece, lo que le atañe en el ministerio. No vayas. La recomendación fue: no vayas a otro campo a cegar. Aquí quédate. Siémbrate aquí. Recolecta y recoge aquí. Ahora, todo ese fruto que aparentemente se estaba desechando o que no estaba siendo fructífero, que no estaba, ya estaba inactivo, fuera recolectado, ¿verdad? Y aquellos que hacen el trabajo, ¿cómo se dice? De recolectar, ¿sí? Es un trabajo que vos no hacía, ¿sí? Es un trabajo, el espigador hace el trabajo que no hace vos, hace el trabajo que no hace el mayordomo y hace el trabajo y la labor que no hace el segador. Entonces, en la obra en la casa del Señor es indispensable, es necesario tener espigadores, ¿sí? Entonces, los espigadores hacen el trabajo que otros no hacen. Realizan el trabajo, por así decir, más humilde, más sencillo, más meticuloso, más detallista, más hacen las cosas que para el hombre no son significativas, pero para Dios sí. Por eso yo dije, los espigadores son aquellos que se humillan. No, aquel segador hasta medio inclinado toma la siega y la corta, pero no, ahorita estoy yo sentado, pero yo pudiera decirlo de una manera ilustrativa. Si tú me estuvieras viendo, yo te dijera que aquel espigador es aquel que se doblega, es aquel que casi besa el piso, es el que se humilla más para recolectar aquello que está entre la hierba que está ahí, entre los abrojos, los espinos, entre la tierra, entre las pisadas del otro, está recolectando un granito, otro granito, otro granito, y para él dice un granito, otro granito, con gusto, porque es la obra y la labor significativa para él. Sí, por eso es que no debemos de menospreciar ningún ministerio. No podemos decir, este ministerio es mayor que aquel. No. Este líder es mayor que aquel. No. Todos somos siervos. Unos tenemos mayor responsabilidad que otros, y otros tenemos que tener mayor en dedicación y mayor entrega de cuentas, porque unos tenemos 5 talentos, otros tenemos 1. Entonces, la responsabilidad es idéntica. El que tiene 1, el que tiene 2, como el que tiene 5 talentos. La responsabilidad es la misma. ¿Sí? Entonces, por ahí dice un dicho: de grano en grano llena el buche la gallina, ¿verdad? O de grano en grano se llenan los costales. Mire, qué interesante. El grano, mi hermano, es lo que necesitamos y lo que ocupamos para preparar la harina, para preparar la masa para comer. No habría harina, no habría masa si no hay granos. Y no habría todo esto si no hubiese este tipo de personas, los espigadores. Fíjese qué importante. Ahora, entendamos. Vos
está el mayordomo de los segadores, están los segadores y como último están los espigadores. ¿En cuál nivel tú estás? Debes de respetar y de vivir bajo la autoridad de alguien. No podemos trabajar como llaneros solitarios. No podemos ser un ministerio independiente. No. Todos tenemos que vivir. La Biblia dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. ¿Sí? Sometimiento. El espigador es una persona que recoge las espigas que quedan o que han caído en la tierra al momento de la siega. Miren, los granos son tan importantes como la siega misma, como los manojos. Necesitamos a los espigadores en el campo para así poder completar la obra del ministerio. Los espigadores son tan importantes como un mayordomo o como un segador, pero con diferente función. Espigar es la práctica de recolectar, decía yo, espigas sobrantes del grano. Porque quiero decirte, cuando el que estaba segando iba quitando la siega, de repente dejaba por ahí una espiga sin cosechar y ahí se quedaba en el campo, ¿verdad? Entonces, todos estos sobrantes, entre comillas, de grano, de fruto que caía a la tierra, que quedaban sin cosecharse, la ley de Moisés decía y prohibía al dueño del campo recolectar ese tipo de alimento. Es decir, no podía recolectar lo que no se había segado el día de la siega y lo que había caído en tierra no lo podía recoger el dueño ni dar una orden de que vayan y recojan porque es mío. Sí, él tiene todo el derecho, sí, pero fíjese bien, la Biblia, según las escrituras, esos granos eran y le pertenecían como bendición a los espigadores, es decir, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Esto estamos hablando de las personas que eran pobres en el pueblo. ¿Por qué? Porque el extranjero no podía tener tierra, no podía tener no podía contratar obviamente a los propios compatriotas de los hebreos, de los judíos, ¿verdad? Las viudas obviamente no tenían el sustento de su esposo, los huérfanos pues no tienen papá, no tienen mamá, entonces toda esta labor, todo este alimento era para ellos. De manera que si nosotros, hagan de cuenta, usted tiene la pantalla ahí de su dispositivo, está de una manera rectangular, no hay dispositivos redondos, circulares, ¿verdad que no? Son cuadrados o son rectangulares. Bueno, al momento de la siega, la Biblia dice, mire, voy a recorrer mi mano, así, haga de cuenta, iban segando, los segadores iban así, y aquí en las esquinitas no tenían que hacer esto y segar, no, tenían que pasarse de una manera circular, así, de manera que iban segando, y aquí hacían una curva, segaban, había otra curva. Esas 4 esquinas del campo, lo que quedara ahí, eran para las viudas, los huérfanos y también para los extranjeros. Ruth era viuda y era extranjera. Entonces, esto era para ellos. Por eso es que fue y pidió permiso, se sometió al encargado de los segadores y le dijo, el encargado de los segadores le dijo a vos, ella vino conmigo a pedirme permiso. ¿De qué? De espigar. Está desde la mañana hasta la tarde, está trabajando tras los segadores. Fíjate bien, Efesios 4, 11 y 13. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, a fin, ese es el fin, de perfeccionar o capacitar, entrenar, completar a los santos para la obra del ministerio. Fíjate bien, hago una pregunta. ¿Quiénes son los que hacen la obra del ministerio?
Los 5 ministerios que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no. Son los santos. Ellos son los encargados de ir y hacer la obra del ministerio. ¿Quiénes son los que hacen crecer las congregaciones? Los espigadores, hermano. Fíjate qué importante estos ministerios. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, perfecto, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Colosenses 3, 22 y 20, al 24 dice así, siervos, note, siervos. ¿Cuántos son siervos de los que están escuchando? Dice, obedeced, o sea, someterte en todo a nuestros amos, ¿qué? Terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dice, termina concluyendo esta frase, y todo lo que hagáis, ese es un verbo, hacer, trabajes, todo lo que tú hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor que recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mi hermano, el vivir, el trabajar, el laborar en el ministerio bajo una autoridad trae bendición. Aquí lo dice. Hay una recompensa, hay una herencia, es un pago. Tu remuneración sea bendecida de parte de Dios. Mira, hermano, este es solamente un punto de 4 que yo tengo de este mensaje. Pero yo quiero dejarte con este pensamiento, con este mensaje en tu corazón. Y yo quisiera hacer una oración. Hay muchas cosas de las cuales necesitamos componer, arreglar, acomodar. Y número 1, si tú estás trabajando, queriéndote meter al ministerio de otro, no, mi hermano, eso no es la manera de trabajar. Ahí donde Dios te plantó, ahí trabaja. Eres el pastor, eres el anciano, o eres el mayordomo, o eres un segador encargado de un ministerio, o eres aquel que lleva a cabo el ministerio, la obra del ministerio, como la persona más humilde en el escalafón, si se puede decir, espigando. ¿Cuál es tu posición, hermano? Necesitamos reconocer y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos compartir todo esto, Señor. Y yo te pido, Señor, por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que puedan ser cautivados por tu Espíritu Santo, que puedan ser llenos con tu palabra y que llegue a haber, Señor, una transformación, un cambio, que es el plan, es el fin de la proclamación de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, y a ti queremos servirte. Todo lo que hagamos, lo queremos hacer para ti, Señor. Gracias por este privilegio de servirte. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pastor. Amén. Muchas gracias, pastor, por la palabra. Sinceramente nunca había escuchado un mensaje con base en esos textos que nos compartiste, y bueno, esa es la idea, que podamos aprender más. Los principios siguen estando allí. Gracias por compartirlos con nosotros. Estoy seguro de que más de uno de los que son de Casa de Oración Houston y de los de fuera también pues fueron desafiados, fueron exhortados, que ese es el propósito también de la palabra. Así que muchas gracias, pastor, por tu tiempo. Gracias por la disposición también para traer esta enseñanza y para compartir con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos ya a la expectativa de lo que Dios nos va a hablar por medio de tu esposa, Bertita. Muchas gracias por la invitación, pastor. Quedamos a la orden. Ustedes saben que estamos para servirles y con todo gusto, ¿verdad? Que Dios pues haga que esta palabra dé fruto. Ese es el plan. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Pues recibe un fuerte abrazo y saludos también a todos quienes nos están viendo. Gracias por permanecer hasta este tiempo. Que pasen muy buenas noches a los de casa. Nos vemos el día viernes en nuestra reunión general. Gracias, pastor Carlos. A sus órdenes. Muchas gracias a ti, pastor. Buenas Saludos. noches. Buenas noches.